Buenas tardes a todos. Bienvenidos al Ateneo número 669, titulado Motivar, enseñar y transformar, la gamificación como estrategia para el uso adecuado de medicamentos. Mi nombre es Celeste Lema, soy médica pediatra y actual residente de informática en salud del Hospital Italiano, y voy a estar acompañándolos en esta presentación. Brevemente, como hoja de ruta, les comparto cómo iremos abordando el Ateneo del día de la fecha. Realizaremos una introducción, luego una revisión de los dos artículos seleccionados y posteriormente realizaremos las conclusiones finales. A modo de introducción, sabemos que el uso adecuado de medicamentos engloba muchos conceptos. En este Ateneo desarrollaremos fundamentalmente el concepto de adherencia y el uso indebido de medicamentos en relación a una estrategia informática de vanguardia. La gamificación. Nombraremos la diferencia con juegos serios y citaremos artículos innovadores que reflejan cómo la gamificación puede ser una táctica útil y eficaz para modificar comportamientos, promover el compromiso y la educación sanitaria. Antes de comenzar con la revisión, me parece oportuno realizar una breve reseña de las diferencias entre gamificación y juegos serios, debido a que citaremos ambos. Entendemos como gamificación al uso de elementos y mecánicas de juego, por ejemplo puntos, niveles, recompensas, aplicados en contextos no lúdicos, es decir, es la integración de dinámicas lúdicas en una experiencia ya existente. En este caso se ilustra un ejemplo con un modelo de gamificación utilizado en el registro de tareas para empleados nuevos. Por otro lado, podemos definir como juego serio a un juego completo, diseñado con un propósito educativo, formativo o terapéutico, no solo recreativo. Es una experiencia de juego autónoma, con narrativa, reglas, objetivos y sistemas propios. En este caso, se visualiza el ejemplo de un juego llamado Trabajando con el agua, que se trata de un juego serio que está diseñado para educar a los jugadores sobre el complejo equilibrio entre la productividad agrícola y la gestión responsable del agua. Ahora sí, ya iniciando la revisión del primer artículo, es relevante enfatizar el contexto en el cual se desarrolla. Sabemos que la adherencia al tratamiento es uno de los mayores desafíos en el manejo de las enfermedades crónicas a nivel mundial. Se estima que en promedio, la mitad de los pacientes con enfermedades crónicas no siguen adecuadamente sus tratamientos farmacológicos, impactando directamente en la progresión de la enfermedad, la calidad de vida de los pacientes y los costos en el sistema de salud. Las causas de esta baja adherencia son múltiples y complejas, desde la falta de comprensión sobre la enfermedad o el tratamiento hasta barreras económicas, efectos adversos, olvidos o desconfianzas en el sistema de salud. Haremos hincapié específicamente en las causas de baja adherencia del tratamiento inhalatorio en pacientes con EPOC, ya que de eso se trata nuestro primer artículo. Sabemos que entre un 30 y un 70% de los pacientes no cumplen adecuadamente con el tratamiento. Los estudios han demostrado que la tasa de adherencia a la medicación inhalada en pacientes con EPOC varía entre un 10 y un 50% y que el cumplimiento disminuye con el tiempo. Adicionando de esta manera también que entre un 28 y un 68% de estos pacientes realizan una técnica incorrecta del uso de los inhaladores. El primer artículo que analizaremos se denomina Efecto de la gamificación en la mejora de la adherencia a la medicación inhalada en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ensayo controlado aleatorizado. Este estudio fue publicado el 14 de mayo del 2025 y tuvo su origen en China. Como objetivo principal fue investigar si la educación gamificada podía ayudar a mejorar la adherencia y si su efecto podía mantenerse durante 6 meses. Como mencionamos anteriormente, sabemos que el EPOC es una enfermedad heterogénea que se encuentra entre la tercera y cuarta causa de muerte y dentro de las principales 5 enfermedades con mayor morbilidad en todo el mundo. Inicialmente, el N total del estudio era de 153, pero 51 de ellos fueron excluidos por no cumplir con todos los criterios de inclusión, siendo finalmente el N total de 102 pacientes con EPOC. Los pacientes corresponden a clínicas de neumonología de 2 hospitales de una de las provincias de China, entre abril y mayo del 2023. Para controlar mejor las variables de confusión, se asignaron de manera aleatoria los números impares a aquellos pacientes que iban a pertenecer al grupo de control, mientras que los números pares se asignaron al grupo experimental. Las asignaciones de grupo se ocultaron tanto al investigador como al analista estadístico de investigación. Dentro de los criterios de inclusión se debe mencionar el diagnóstico de POC según la guía GOLD, la capacidad de los pacientes para usar el software de comunicación WeChat, la utilización de los inhaladores como tratamiento y la capacidad de proporcionar el consentimiento informado.
Dentro de los criterios de exclusión se menciona la presencia de otras enfermedades respiratorias como cáncer de pulmón, asma y neumonía, comorbilidades graves como la insuficiencia renal e insuficiencia cardíaca, afecciones que afecten la función respiratoria como una fractura de tórax, los trastornos mentales o disfunciones cognitivas diagnosticadas, la incapacidad para usar teléfonos inteligentes debido a problemas auditivos o visuales y la participación en otros estudios de intervención antes de la inscripción en este estudio. Como se desarrolló previamente, los participantes fueron asignados aleatoriamente, representando el 50% del grupo control compuesto por un N de 51 y un grupo experimental también de 51 participantes. De la muestra de 102 participantes, la mayoría fueron hombres, en un 75,5%, con una edad media de 63,48 años. Es importante comentar que no hubo diferencias estadísticamente significativas entre los grupos experimentales y en control en cuanto a datos demográficos, características sociológicas, enfermedades y características relacionadas con la medicación inhalada, lo que indica que ambos grupos eran comparables. Todos los participantes completaron la intervención y 94 de ellos completaron el seguimiento de 6 meses. Se utilizaron dos pruebas de TB bilaterales para muestras independientes y la prueba de Matt-Whitney para analizar las diferencias entre los grupos. La intervención duró un mes, seguida de un periodo de seguimiento de 6 meses. Los participantes del grupo experimental debían utilizar el sitio web al menos una vez por semana. Para minimizar el sesgo de estimación, el mismo investigador recopiló los datos antes de la intervención, después de la intervención y mensualmente durante el periodo de seguimiento de 6 meses. El implementador de la intervención monitoreó el uso de los participantes mediante los datos del usuario en la sección web del sitio de salud. Se enviaba un recordatorio el sexto día de cada semana para instar a quienes no habían usado el sitio web a mantener la calidad de la intervención. La intervención se basó en el modelo de comportamiento de Fogg. Se trata de una herramienta muy útil utilizada en el diseño de productos de salud digital, cambios de hábito y psicología del comportamiento. El modelo plantea que para que ocurra un comportamiento, conocido como B, deben coincidir tres elementos al mismo tiempo, que se visualiza en la diapositiva como MAP, siendo el comportamiento igual a la motivación, que es lo que nosotros observamos en el eje Y, la capacidad, que es lo que nosotros observamos en el eje X, y el disparador o trigger. También podemos observar en la imagen la línea verde, que es la línea de activación. Si uno de estos tres componentes falla, el comportamiento no ocurre. Un ejemplo simple sería, si quiero que alguien tome más agua, la motivación podría ser querer sentirse mejor y más hidratado. La capacidad podría hacer referencia al acceso de agua y botellas, y el disparador que llegue una notificación cada 2 horas diciendo toma un vaso de agua. Con los tres elementos funcionando, el hábito es mucho más probable. Antes de comenzar a desarrollar en qué consiste el juego, me parece importante aclarar que si bien las imágenes publicadas son reflejos de captura de pantalla de dispositivos móviles, siempre se lo menciona como un sitio web adaptable, pero no como una aplicación móvil. Ahora sí, habiendo hecho esta salvedad, sabemos que, con la base del modelo de comportamiento de Fogg, los principios de diseño de gamificación junto con evidencia científica y discusiones de paneles de expertos, se construyó este marco funcional para el sitio web Inhaling Health, una plataforma educativa con una sección de juegos. Para acceder, los usuarios deben completar su nombre y número de teléfono. Posteriormente se despliega una interfaz que presenta tres secciones principales: el perfil personal, la sección educativa y la sección de juegos. Dentro de la interfaz personal se encuentran los datos personales, las frases motivacionales personalizadas, el tiempo conectado al sitio, los días de uso acumulados, los puntos y el ranking. Estas funciones actúan como disparadores del modelo de Fogg, ayudando al usuario a asumir la responsabilidad de su salud. El ver su progreso y acumulación de puntos refuerza la motivación intrínseca y cumple con el principio de gamificación de ofrecer retroalimentación positiva. Dentro de la sección educativa se incluyen artículos sobre medicación inhalada y videos demostrativos de las técnicas de inhalación. En la primera imagen se puede observar la sección educativa con los artículos disponibles, en la segunda imagen se observa el artículo con los comentarios y en la tercera imagen los videos disponibles. El modelo de Fogg también se aplica
En cuanto a mejorar habilidades y acceso a recursos, se estandarizó que solo se considerará educación efectiva si el usuario permanece más de 30 segundos en un artículo o video, otorgándose 5 puntos por una educación efectiva y 3 puntos por un comentario. En la sección de juegos podemos encontrar dos plataformas. El Hades Scraper es uno de ellos y es el que visualizaremos en la pantalla, donde cada nivel representa un paso de la técnica de inhalación. Al fallar un nivel, el usuario puede revivir viendo un video instructivo. Está diseñado para descomponer la tarea en pasos simples y facilitar de este modo el aprendizaje gradual. El otro de los juegos disponibles es el Healthy Farmland, que está basado en preguntas de opción múltiple. Si el usuario selecciona plantar flores, deberá responder preguntas sobre inhaladores, y si selecciona plantar cultivos, deberá realizar preguntas sobre el manejo de la enfermedad. Si responde correctamente 3 preguntas seguidas, obtendrá como recompensa distintos iconos visibles. Para la medición objetiva de los resultados se eligieron distintas referencias. Por un lado, para evaluar la adherencia a los inhaladores y la técnica se seleccionó el cuestionario TAI. Para la evaluación de la disnea, su cuestionario respectivo, para evaluar los conocimientos sobre POC y también para medir la medición de la función pulmonar y la frecuencia de exacerbaciones. Tras la intervención, todas las medidas del resultado mejoraron en comparación con el valor inicial. La ecuación de estimación generalizada mostró que en comparación con el grupo control, el sitio web condujo una mejora gradual en las puntuaciones totales de adherencia al inhalador a partir de los 2 meses, tuvo un efecto positivo independiente en la técnica de inhalador a partir de los 4 meses y el sitio web también fue más eficaz que la intervención convencional para mejorar las puntuaciones del cuestionario de conocimiento sobre la enfermedad. El grupo experimental mostró mejoras estadísticamente significativas en la función pulmonar y en la frecuencia de exacerbaciones en comparación con el valor basal. Las diferencias intergrupales a los 6 meses de seguimiento fueron estadísticamente significativas para la frecuencia de exacerbaciones agudas. En términos de datos de la enfermedad y el tratamiento de inhalación, casi la mitad de los pacientes con EPOC habían sido diagnosticados en los últimos 5 años, y la gravedad del EPOC fue de moderada a grave. A modo de síntesis, enfocándonos en análisis crítico, podemos decir que el título refleja adecuadamente los contenidos y los objetivos del estudio. Resume de manera clara y completa todos los elementos del trabajo. A su vez, el resumen es completo, bien estructurado y útil para una lectura rápida y comprensiva del mismo. El diseño permite también establecer una relación válida entre la intervención y el resultado, siendo un diseño robusto, aunque con algunas limitaciones. En cuanto a la población y muestra, podemos decir que está claramente definida, pudiendo contemplarse como única limitación la limitación geográfica, ya que fue realizada solamente en 2 hospitales de China. En cuanto a la selección de la población, es adecuada. Se especifican bien los criterios de inclusión y exclusión. En cuanto al control de confundidores, podemos decir que fue parcial. Se realizó de manera aleatoria computarizada la selección, pero no se mencionaron análisis multivariables adicionales de otros tipos de confundidores, como por ejemplo podría ser el nivel educativo o el socioeconómico. En cuanto a la validez externa, podemos decir que los resultados pueden aplicarse de manera limitada en otras poblaciones. Como mencionamos anteriormente, además, estos participantes tienen que estar familiarizados con el uso de smartphones y WeChat. En cuanto a la precisión de resultados, podemos decir que se reportan valores como P, medianas, desvíos estándares y análisis que son claros y concretos. En cuanto a si se trata de una intervención práctica y útil para la práctica clínica, podemos decir que mejora la adherencia y la técnica inhalatoria, tiene un impacto directo en el manejo de esta enfermedad. La intervención, a su vez, también es escalable y puede integrarse a distintos programas de salud digital. A modo también, quizás un poco redundante, podemos decir que tiene un gran impacto y una gran relevancia clínica, ya que no solo mejora la adherencia y la técnica, sino que también reduce el nivel de exacerbaciones, siendo clínicamente relevante. Aunque los cambios fueron modestos, su persistencia durante 6 meses refuerza su relevancia. Podemos decir también que se trata de un estudio novedoso, ya que este es el primer estudio que aplica el modelo de Fogg y la gamificación en educación inhalatoria para pacientes con EPOC.
En cuanto a las limitaciones que ya mencionamos también recientemente, podemos decir esto de la limitación geográfica, la enfermedad crónica, que quizás el tiempo de evaluación del estudio fue breve, y la dificultad de poder establecer una dosis efectiva para poder interpretar y visualizar el resultado. Este estudio, a modo de conclusión, podemos decir que tiene una validez interna con un diseño metodológico adecuado y una ejecución rigurosa. Sus resultados son clínicamente relevantes y sugiere que la gamificación puede ser una herramienta poderosa para mejorar la adherencia de enfermedades crónicas. Su validez externa es más limitada, pero aún así aplicable en contextos similares. Además, representa un aporte innovador en el campo de salud digital. Retomando ahora el otro de los conceptos del uso adecuado de medicación, desarrollaremos la otra gran problemática, el uso indebido de medicamentos, especialmente de antibióticos, lo cual contribuye de forma directa al desarrollo de resistencias antimicrobianas. Sabemos que la automedicación, la interrupción temprana de los tratamientos y la prescripción innecesaria en contextos virales son prácticas muy frecuentes en la mayoría de los entornos. Les presento ahora el segundo artículo que revisaremos, que se denomina Una aplicación de juego serio basado en la evidencia para la educación pública sobre el uso y la resistencia a antibióticos, un ensayo clínico controlado. Se trata de un estudio publicado el 5 de septiembre del 2024 y tiene su origen en Singapur. Se trata de un ensayo clínico controlado cuyo objetivo es evaluar la efectividad de un juego serio en relación al conocimiento, las actitudes y percepciones del uso adecuado de antibióticos y la resistencia antimicrobiana en adultos de Singapur. A modo de contexto, me parece importante mencionar que la resistencia antimicrobiana, según el último estudio de Lancet de 2021, es responsable del 4,7 millones de muertes en el mundo y se espera que en 2050 sea la primera causa de muerte global. Dentro de los criterios de inclusión de este estudio podemos mencionar la edad, de 18 a 65 años, la asistencia a la policlínica de Singapur, la utilización de Android, el consentimiento informado y la destreza con el idioma inglés. Dentro de los criterios de inclusión podemos mencionar aquellos que presenten discapacidad visual y cognitiva. Como se mencionó anteriormente, se trata de un ensayo clínico aleatorizado, compuestos por dos grupos, experimental y control. En cuanto al periodo de tiempo, sabemos que el reclutamiento se realizó de enero a marzo del 2023 y el seguimiento se completó en principios de junio del 2023. Detallaremos que el enrolamiento inicial contó con un N de 1985, pero hubo una gran tasa de excluidos por no cumplir con todos los requisitos de inclusión, siendo el N final por cumplir estos criterios de 480, de los cuales fueron asignados aleatoriamente a estos dos grupos de estudio. De estos participantes asignados, el 85,8% corresponde al grupo de control, siendo un N de 206, y el 59,1%, siendo un N de 142, al grupo de intervención, que fueron los que completaron el estudio y evaluaron sus resultados. Aproximadamente el 40,8% de los participantes del grupo de intervención no completaron la misión del juego, por retiro o abandono. Sin embargo, esta tasa de pérdidas no impactó en el análisis estadístico, ya que suponiendo que el tamaño de efecto fue de 0,34, tomando como referencia a otros juegos de estudio serios, el tamaño mínimo de la muestra de 142 es capaz de detectar un cambio significativo. Como instrumento de medición se seleccionó uno de los cuestionarios de conocimiento sobre el uso de antibiótico y resistencia antimicrobiana, que consistió en 11 preguntas, y otro cuestionario de percepción compuesto por 14 ítems. Las preguntas de conocimiento sobre el uso de antibióticos y resistencia fueron autoadministradas al inicio, inmediatamente después de la intervención y luego de las 10 semanas, mientras que las preguntas de actitudes y percepciones fueron autoadministradas al inicio y solamente en su finalización. Completar las 11 preguntas de conocimiento de referencia es un prerequisito para proceder a los minijuegos, mientras que completar las preguntas de conocimiento posteriores al juego es un requisito para cumplir con los criterios de esta intervención. Los jugadores pueden jugar los minijuegos repetidamente una vez que pasan el nivel, pero pueden solamente completar la encuesta pre y post en una única oportunidad. Por otro lado, el seguimiento se realiza a partir de un miembro del equipo del estudio, quien se encarga de enviar las notificaciones a los participantes para poder completar los mismos.
En cuanto a la estadística, se utilizaron pruebas de chi-cuadrado y pruebas de Matt-Whitney para las comparaciones basales univariadas y se utilizó el Stata para todos los análisis estadísticos. Las evaluaciones se realizaron al inicio, inmediatamente después del juego y entre las 6 y 10 semanas. Ahora es momento de hablar del juego. Les presento el Steward Antibiotic Defense. Se trata de una aplicación móvil de juego serio basada en la evidencia, desarrollado por un equipo de estudio en colaboración con una institución pública de educación superior en Singapur, con el objetivo de educar al público sobre el uso adecuado de antibióticos y resistencia antimicrobiana. Los jugadores aprenden sobre el uso adecuado y sus métodos efectivos para recuperarse de infecciones no complicadas de vías respiratorias superiores, interactuando con personajes no jugadores quienes comparten información breve y participan en los minijuegos de la aplicación. El juego consiste en 3 mundos que conducen a distintos minijuegos. Cada mundo consta de personajes no jugadores y un minijuego. Acá podemos observar el minijuego Endless Runner, el cual se accede a través de la estación de tren. El juego refuerza el mensaje de que los antibióticos solo son efectivos contra bacterias, no contra virus. De esta manera, los jugadores recogen monedas mientras corren y usan la pistola de antibióticos para los obstáculos bacterianos o de inmunidad para disparar a los obstáculos virales, respectivamente. En este caso, se muestra el juego Match 3, el cual se accede a través del parque. El juego educa a los jugadores sobre los buenos hábitos de salud, centrándose en la higiene de sueño, la nutrición, la vacunación y el ejercicio físico. Los jugadores deben combinar 3 o más fichas iguales dentro de un tiempo determinado para poder completar cada uno de los niveles. Por último, podemos observar el juego de Tower Defense, al cual se accede desde el supermercado. En este minijuego, los jugadores deben elegir las torretas adecuadas y colocarlas estratégicamente en los lugares para poder atacar eficazmente a sus enemigos, sean estos bacterias o virus. En la figura superior se muestra la interfaz del juego con las torretas y el superinsecto. Las figuras posteriores muestran mensajes publicados para enseñar a los jugadores los conceptos de resistencia. El juego consta de 9 niveles. Los 2 primeros niveles enseñan que los antibióticos son eficaces contra las bacterias y los 2 siguientes introducen el concepto de que son específicos de cada bacteria. Los niveles 5 y 6 explican que los antibióticos no son eficaces contra virus y los niveles 7 y 8 refuerzan los conceptos ya aprendidos. En el último nivel se educa sobre la resistencia al introducir una superbacteria que requiere un antibiótico costoso para poder ser eliminada. Finalmente, podemos decir dentro de los resultados que mejoró el conocimiento sobre el uso de antibióticos y la resistencia antimicrobiana, teniendo una P menor a 0,01, siendo significativa estadísticamente. En cuanto a las actitudes y percepciones sobre el uso de antibióticos, no hubo diferencia entre ambos grupos. También podemos decir que la mayoría de los participantes coincidieron que la aplicación es fácil de usar, agradable y el 85,2% la recomendaría a otros. Para finalizar con el último análisis, podemos decir que tanto el título como el resumen son claros y se desarrollan correctamente, de manera clara y completa. En cuanto a la validez interna, podemos decir que la población y la muestra está bien definida en cuanto a grupo etario y características de la misma. A su vez, la selección de la población podemos decir junto con el seguimiento que fue algo parcial. La duración es razonable para evaluar el impacto a corto plazo, sin embargo, una alta tasa de pérdida, lo cual puede haber introducido algún sesgo si los que abandonaron difieren sistemáticamente de quienes completaron el juego. En cuanto al control de confundidores, podemos decir que el análisis fue multivariado. Se ajustó por edad, nivel educativo, estado civil y exposición previa a campañas de antibióticos. En cuanto a la validez externa, podemos decir que la precisión de los resultados fue parcial. Se reportaron intervalos de confianza, pero parcialmente interpretados. Del mismo modo, la aplicabilidad, podemos decir que el estudio es útil para campañas de salud pública y para diseñar intervenciones educativas digitales. Sin embargo, su uso en adultos mayores o en personas con baja alfabetización digital puede ser limitado. En cuanto al impacto y la relevancia clínica, podemos decir que es adecuado, aunque no se midieron los comportamientos reales o la reducción del uso de antibióticos, pero pueden tomarse como un paso preliminar muy útil.
Y en cuanto al carácter innovador, sin duda decimos que es uno de los primeros estudios de ensayo clínico aleatorizado que evalúa un juego serio sobre el uso de antibióticos en adultos, en un contexto comunitario real. Además, incorpora la evaluación de satisfacción del usuario. Dentro de las limitaciones podemos mencionar la alta tasa de deserción, la medición solo a corto plazo y que no se incluyó la comparación con métodos tradicionales. A modo de conclusión, podemos decir que se trata de una intervención innovadora y relevante, que los resultados son prometedores para mejorar la educación sobre el uso racional de antibióticos. Su aplicabilidad es más frecuente en adultos jóvenes y su mayor valor está en ser una propuesta novedosa que puede escalarse y complementarse con otros enfoques educativos. A modo de conclusiones generales, podemos decir que los dos artículos refuerzan la gamificación y los juegos serios como una estrategia innovadora y eficaz para el uso adecuado de medicamentos. También, como puntos en común entre ambos artículos, podemos decir que en ellos se implican los cambios de comportamiento que toman al paciente con una actitud activa y empoderada, asumiendo un rol justamente activo en su enfermedad, y también se plantea la idea de transformación, de generar habilidades y nuevas percepciones. Ahora hablaremos un poco de un bonus track. Como bonus track me pareció interesante traer otros ejemplos exitosos en el mundo de la asociación de gamificación con el uso adecuado de medicamentos. Por un lado, podemos mencionar el MedSmart, la aventuras en una farmacia, como ejemplo de juego serio, cuyo objetivo es enseñar sobre la seguridad del uso de medicamentos con receta y aquellos que son de venta libre en adolescentes. Fue desarrollado por la Universidad de Carolina del Norte y obtuvo como resultados una mejora en la comprensión sobre los riesgos de la automedicación. Por otro lado, podemos mencionar el Micro Mayhem, desarrollado por Gran Bretaña y financiado por la Comisión Europea, cuyo objetivo es enseñar sobre el uso adecuado de antibióticos en niños y adolescentes. Fue implementado en distintos programas escolares europeos, mostrando también cambios en el conocimiento. Y a modo de cierre, me parece también importante mencionar una de las experiencias locales, que la conocida como Diabet Móvil, que fue creada por la Sociedad Argentina de Diabetes junto con una empresa biofarmacéutica y una compañía de diseño. La idea surgió con el objetivo de crear un plan de acción a partir del cual mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes. En cuanto al contexto en el cual surgió, podemos decir que se llevó a cabo en un hackathon del 2021, en el que participaron 20 especialistas de diabetología de diferentes regiones del país, con el objetivo de encontrar soluciones innovadoras y propuestas concretas que brinden respuestas reales a los problemas de la diabetes. El proyecto ganador, como dijimos anteriormente, se conoce como Diabet Móvil. Es una herramienta educativa digital que utiliza la gamificación para empoderar a los pacientes. Luego se continuó con el diseño con un equipo de UX y desarrollo. El objetivo es integrar distintos desafíos, recompensas, para mejorar la adherencia al tratamiento y la atención integral del paciente diabético. Se basa en los siguientes principios: empoderar al paciente fomentando su rol activo y consciente en el manejo de su enfermedad, informar al paciente sobre el soporte multidisciplinario para el manejo de la diabetes y hablando también de este enfoque innovador que es el aplicar las tecnologías y la gamificación pretendiendo mejorar el compromiso y la adherencia al tratamiento. Desde ya, muchas gracias a todos. Doy por finalizado este Ateneo y dejo el próximo Ateneo a cargo del próximo track del doctor Jacobo Lerner.